Muy buenos días Australia, buenos días Latinoamérica, allá por nuestros países en esta oportunidad. Buenos días Guatemala, porque este es un programa muy especial que tenemos pues en relación a la situación que se está viviendo allá por Guatemala. Así también pues buenas noches allá en el otro lado, en la zona de Europa. Todo esto, buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Giovanni Ortiz. Este es el programa que tenemos para este día, un programa especial, Guatemala Resiste. Esto es en combinación con ASLA, Australian Solidarity Latinoamérica, así como también apoyado por el Frente Intercontinental del FMLN, que es el canal oficial de la militancia en el exterior. En este día vamos a tener, como decimos, casa llena y tenemos ponentes de un gran prestigio. Vamos a tener a Eduardo de León Barrios, miembro del movimiento político WINAC de Guatemala, quien va a estar pues exponiendo el tema, la situación política de Guatemala. Como les decía, vamos a tener la presentación del compañero Víctor Hugo Muñoz, que es de los derechos humanos por Guatemala en Australia. Así también va a estar compartiendo micrófono con mi persona Adela Bren, que es de ASLA, de la Acción de Solidaridad para Latinoamérica. Así como también vamos a tener a Manoli Orellana, que ella es dirigente de esta organización. Y por supuesto, nuestro camarada Oscar Fuentes, todos ustedes ya lo conocen, él va a estar compartiendo pues lo que va a estar pendiente de los mensajes que estén mandando nuestra audiencia. Y por supuesto, un saludo especial a nuestro querido camarada Ricardo Martínez, que a pesar de que nadie lo mira, porque él siempre está detrás, pero él es el responsable de que salgamos todos en este programa. Si ustedes me permiten, quiero también saludar a nuestros veteranos lisiadas y lisiados, que es la reserva moral de nuestro glorioso FMLN. Su ejemplo de heroísmo revolucionario y firmeza nos guiará en el combate contra las dictaduras oligárquicas y el imperialismo. Así que, para empezar, vamos a tener un video para darnos contexto en todo esto que está sucediendo en Guatemala. Ricardo, si nos haces el favor. Indígenas, estudiantes, maestros y médicos han encabezado las protestas y bloqueos que han llenado las calles de más de 60 zonas de Guatemala por varios días. ¿Por qué se manifiestan? En agosto, Bernardo Arévalo ganó las elecciones del país centroamericano al frente del partido Movimiento Semilla. Su victoria fue inesperada y aplastante. Obtuvo el 58% de votos válidos frente al 37% de su rival, Sandra Torres, la ex primera dama del país. Sin embargo, ese mismo día su partido fue suspendido de forma provisional. Desde entonces, la fiscal general Consuelo Porras encabeza una investigación al partido de Arévalo por la presunta falsificación de las firmas requeridas para su conformación. Arévalo asegura que se trata de un golpe de Estado, ya que un grupo de políticos y funcionarios corruptos se niega a aceptar el resultado de las elecciones. El exdiplomático de 64 años es hijo del primer presidente demócrata en Guatemala en 1944. Es de ideología progresista y en su campaña hizo énfasis en combatir la corrupción. Una de sus acciones sería pedir la renuncia de la fiscal Porras, quien se encuentra en la lista de actores antidemócratas y corruptos del Departamento de Estado de Estados Unidos junto a otros funcionarios. Periodistas, abogados, jueces y fiscales que han intentado denunciar o combatir la corrupción en Guatemala bajo el actual gobierno de Alejandro Yamatei han terminado encarcelados o en exilio. Por eso es que la llegada de Arévalo representa para los votantes una oportunidad de que alguien ajeno al gobierno de Yamatei y a su alianza de militares, élites económicas y políticas gobierne el país. Los manifestantes exigen la renuncia de los fiscales de alto rango acusados de impedir que Arévalo asuma el cargo, en especial de Consuelo Porras, y la transición ordenada del gobierno, que tendría que concretarse el 14 de enero de 2024.
Ahí tenemos pues este video que le da contexto a este programa que vamos a iniciar. Antes de comenzar, quisiera darle la palabra a la compañera Manoli Orellana, que ella es miembro de ASLA. Así que Manoli, si tienes el micrófono para darnos ese saludo a la audiencia y ese mensaje que quieres darnos. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Bienvenido a esta entrevista también al compañero Eduardo de Guatemala. Como dijo Giovanni, mi nombre es Manoli Orellana. Soy secretaria de la organización Solidaridad Australiana con Latinoamérica. Y junto a la compañera Adela, quien es la coordinadora, y al compañero Ricardo Martínez, estamos representando a ASLA este día para hablar acerca de la situación que está pasando en Guatemala. Primeramente quisiera hacer un reconocimiento, como se hace aquí, a los pueblos indígenas de Australia, un reconocimiento a que ellos son los dueños de estas tierras, siempre lo han sido, siempre lo serán. Han sido saqueados de estas tierras y reconocemos a sus antepasados y a sus generaciones futuras. Muchísimas gracias, no solo a los compas de ASLA, sino que también a los compañeros y compañeras del Frente Intercontinental del FMLN por hacer posible esta entrevista, este foro, ya que es importante dar a conocer lo que está pasando en Guatemala. Ha habido bastante resonancia después del triunfo del compañero Bernardo Arévalo y sabemos que hay una corrupción bárbara, especialmente de los altos fiscales, para prevenir que un gobierno que ha sido democráticamente electo lo estén bloqueando. Muchas gracias al compañero Eduardo porque nos va a dar una gran información acerca de lo que está pasando al momento en Guatemala. Sabemos que las personas que están en el poder, la oligarquía, no quiere dejar que el pueblo viva un gobierno que ha sido electo por el mismo pueblo. Sabemos que siempre habrá bloqueo. Lo que está pasando ahorita básicamente es un golpe de Estado suave, como están acostumbrando a hacer los imperios en muchos países de Latinoamérica. Así que esperamos que esta sea una sesión muy informativa para todas las personas que van a escuchar. Al mismo tiempo, estamos viviendo en unos momentos muy duros alrededor del mundo con lo que está pasando en Palestina. Y sabemos que son luchas que van paralelas unas con las otras, ya que estamos peleando en contra de un imperio grande de invasión, de saqueo. Así que unamos nuestras luchas y sigamos adelante. Bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por estar en este foro y darnos el espacio para comunicar lo que está pasando en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, camarada Manoli. Tus palabras pues han llegado a nuestra audiencia y por supuesto aquí también pues nos solidarizamos con Frente Intercontinental, nos solidarizamos con lo que está sucediendo allá con nuestros hermanos en Palestina. Muertes son muertes y no estamos de acuerdo de ninguna forma, pues la muerte de gente inocente, pero bien sabemos pues lo que está sucediendo y eso es importante, que nos solidaricemos con las justas luchas. Bueno, luego dicho esto, quisiera darle la palabra al camarada Víctor Hugo, que le va a dar contexto a la situación que vive actualmente Guatemala. Víctor Hugo, si puedes encender tu cámara. Camarita. Ahí. Pues no tenemos todavía tu imagen, Víctor Hugo. Las disculpas del caso por problemitas técnicos que en un momento se nos ha presentado, pero Víctor Hugo está al aire. Así es que lo único que necesitamos es que ponga su cámara. No la logro poner.
Está en el icono, tenés que buscar en el icono que está ahí cerquita, donde dice cámara. No sé, Ricardo, si puedes ayudarle a Víctor a encenderla. Ahí Aquí está. está. Ahí lo tenemos. Sí. Ahí está. Bueno. Víctor Hugo, tienes la palabra. Sí, muchas gracias nuevamente al Frente Continental por cursarme esta invitación para poder compartir con este programa respecto a la crisis que en este momento se está llevando a cabo en Guatemala. Pero en primer lugar, saludando al compañero Eduardo Barrios de WINAC, que bueno, es un gusto que un guatemalteco desde mucha distancia pues nos esté transmitiendo la situación actual del país. La verdad que para dar un contexto general se necesita bastante tiempo, son 7 minutos, 10 minutos, y voy a hablar así muy resumidamente sobre la situación que a través pues de diferentes medios de información hemos percibido, hemos tratado de captar la situación. Pero nosotros sabemos como, digamos, víctimas también de la represión de los años 70 de las dictaduras militares. Nosotros tuvimos que salir de Guatemala y nos asilamos en el exterior, en este caso México, luego Australia, y a partir de este lugar nosotros hemos continuado el trabajo en solidaridad con la lucha del pueblo de Guatemala, y también hemos compaginado con diferentes luchas de compañeros que han formado sus organizaciones, sus comités aquí en Australia, de lo cual hemos creado pues una gran familia solidaria, que eso ha permitido pues entrelazar lo que es la lucha del pueblo de Guatemala. Bien, miren, esto hay que partir así desde que fue el golpe brutal, el golpe nefasto contra la Primavera Democrática de Jacobo Arbenz el 27 de junio de 1954. Ahí fue donde, digamos, el imperialismo yanqui, juntamente con la Iglesia guatemalteca, la oligarquía cafetalera, banquera guatemalteca, y por supuesto las élites fascistas del ejército guatemalteco ahogaron pues lo que se construyó en 10 años de democracia en el país, de 1944 al 54. Entonces, a partir de ese momento que Arbenz es, digamos, sacado al exilio, y todos los compañeros de su trabajo gubernamental que lo rodearon, desde ahí se enquistó la dictadura militar. De ahí se enquistó, digamos, la doctrina de seguridad nacional de Washington para apoderarse de las mejores riquezas de Guatemala. Y se instauró, pues, la corrupción, la represión, el autoritarismo y con, digamos, proyección hacia eliminar todo movimiento social, popular, político que pusiera en peligro los grandes intereses del capital foráneo, como de los intereses de la oligarquía colonial guatemalteca. Entonces, desde ahí comienza la nueva lucha del pueblo de Guatemala para buscar un proceso de unidad, de organización, para quebrar esta oligarquía y quebrar el sistema imperialista que se enquistó en Guatemala a través de la embajada norteamericana y a través de las multinacionales que se apoderaron de los mejores recursos de Guatemala. Entonces, esa historia, aunque en este momento no aparezca de cara o públicamente, digamos, la relación directa de Washington en este conflicto, sabemos muy bien que Washington está a la espera de salir en último momento cuando ya es irreversible la posibilidad de Yamatei de lograr, digamos, un arreglo con lo que está haciendo ahorita con el movimiento popular. Pero esto con aquello de lo que estamos hablando de hace 68 años, no es igual. Es decir, en términos
de unidad del pueblo de Guatemala. Ahora el pueblo de Guatemala ha salido a las calles digamos, atravesado todo lo que la represión le impuso por más de casi los 70 años para evitar su organización. Entonces, la verdad es de que en este momento todo lo que está sucediendo con las Cortes de Constitucionalidad, la Corte Suprema, jueces vendidos y no digamos el Estado Mayor, el Regimiento Mayor del Ministerio Público, donde está inquistada la Consuelo Porras y Curuchiche y otros fiscales que están alrededor, son agentes al servicio de la oligarquía, porque también hay que decir que Yamatei, si algunos medios lo señalan a él como el máximo responsable, sí, es cierto, él es el director que fue impuesto por la oligarquía, que es la que dirige todo este proceso y está enquistada en el CACIF. Entonces, quebrar esto está, digamos, en un proceso. Y afortunadamente ha venido un candidato, Bernardo Arévalo, que se alza con el triunfo en la segunda vuelta. Y por supuesto que obviamente la oligarquía y como los grupos de poder alrededor de Guatemala no esperaban que un candidato socialdemócrata pudiera, digamos, comenzar a crear algunas condiciones de reclamo por la democracia, por la dignidad y los cambios. Y su punto central, eliminar la ya, digamos, corrupción e impunidad que ha asolado al país desde que se creó el Estado militarista, racista, machista, oligárquico y proimperialista. Entonces, lo que está aquí es, si bien es cierto, los movimientos sociales están en gran envergadura en las calles, avenidas, pueblos, en marchas, etcétera, está por verse, porque si hace 2 días hubo una negociación, una conversación con los 40 representantes de los 48 cantones, esas son pataleos de abogado del actual gobierno para tratar de mediatizar, para tratar de convencer hasta dónde es posible, digamos, convencer a los dirigentes de este movimiento del paro nacional. Pero el punto está, como repito, está más allá de Arévalo, más allá de las movilizaciones. Aquí está en juego una lucha de clases bien clara, una lucha de clases bien establecida, en el cual las clases bajas, las clases empobrecidas, se han alzado, se han rebelado, y que eso es muy importante porque esto va a dar como consecuencia algún resultado en donde, por supuesto, la corrupción, la impunidad, la violación a los derechos humanos, la persecución a los periodistas consecuentes y comprometidos con el pueblo, jueces comprometidos con la justicia, estén siendo perseguidos. Esto va a crear, pues, más ampliación del movimiento, por lo cual se espera más adelante un resultado. Ahora, lo preocupante es de que volvamos a la dictadura de los años 60, 70, 80, en donde ya se terminen todas las cartas a jugar en las cortes del Ministerio Público y otras instancias al servicio del actual gobierno, y que salga el ejército a las calles y pongan en práctica el método fascista de los años 70 para reprimir y crear, digamos, el modelo genocida de la contrainsurgencia y el descabezamiento de las organizaciones. Y yo creo que por ahí ya hay algunos conatos, ya hay algunos periodistas que están saliendo del exilio, y hay gente que tiene ya temor a hablar, así como estamos ahorita en este programa, hablar directamente de la situación de Guatemala. Entonces, lo que ahorita Yamatei, su estrategia está en crear el miedo, ¿verdad? Crear ese modelo que están acostumbrados, el temor, el que me van a hacer, voy a perder a mi familia, etc. Entonces, este recurso del miedo, que muy bien lo habla Carlos Figueroa Ibarra en un libro que parece que Ovidio tiene, un compañero Ovidio en Prisma tiene un libro de eso, ahí Carlos Figueroa lo plantea bien, que es
el recurso del miedo que están acostumbrados los regímenes ultraderechistas a aplicar cuando ya la población se les viene encima. Así que la situación es muy complicada y yo creo que los lazos de unidad a nivel internacional hay que reactivarlos y hay que crear nuevamente instancias de solidaridad para, digamos, lo que se viene, porque yo no creo que ahí se llegue a una negociación. No hay, en lo personal, para mí no hay negociación. Es decir, la justicia, la democracia, la dignidad no se negocia. Esa es una concepción natural del ser humano que tiene derecho y está establecida en la Constitución o en cualquier constitución de cualquier país. Ahí está establecida todos esos principios y valores del ser humano. Entonces, ¿qué van a ir a negociar? De ninguna manera no se puede negociar algo que está ahí enquistado. Y eso va a depender de la renuncia de Yamatei y la renuncia de toda esa estructura oligárquica represiva en la cual es la responsable de la crisis coyuntural que está sucediendo ahorita en Guatemala. Correcto, y es algo que está sucediendo no solo en Guatemala, sino que tiene repercusión también en Latinoamérica y especialmente en nuestra área centroamericana. Así que muchas gracias, Víctor Hugo, por haber dado este contexto de la situación actual de Guatemala. En este momento, pues vamos a darle la palabra al camarada Eduardo para que nos dé un breve informe sobre tu actividad política. Eduardo, muy bienvenido a esta plataforma. Eduardo, tienes el micrófono, puedes encenderlo. Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Por justamente el lugar en donde ustedes están y por los lugares en donde nos estén justamente siguiendo. De entrada, pues agradecerles la posibilidad que me dan de poder pues informarles un poco sobre la situación que está sucediendo en nuestro país. He de decirles que en principio soy defensor de derechos humanos, y activista por los derechos de los pueblos indígenas. Empecé pues mi actividad política como militante en la década de los 80 en la Juventud Patriótica al Trabajo, que era pues la organización juvenil del Partido Guatemalteco del Trabajo. Soy cofundador del movimiento político WINAC. Decirles aquí que quien lideró este proceso de conformación de nuestro partido fue la camarada Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, que ustedes sin duda conocen muy bien. Y desde la fundación del partido, pues he ocupado cargos dentro de la dirección nacional del partido, como cuarto, tercero, segundo, primer secretario general adjunto. En la actualidad soy tercer secretario general adjunto del partido. Además, soy asesor del bloque legislativo del partido, del movimiento político UNAC en el Congreso de la República, y soy también diputado suplente al Parlamento Centroamericano, electo en el anterior proceso electoral. Pues esa es un poquito como mi ubicación en la política, y bueno, estoy aquí con ustedes justamente para conversar. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos un político de altura, pues, que nos va a desglosar todo esto que está sucediendo. Fíjate que a nosotros nos gustaría saber quién es el señor Bernardo Arévalo. Él pertenece al partido político Movimiento Semilla. ¿Nos podrías decir un poco sobre cómo surgió este partido? ¿Cuál era la necesidad en Guatemala para que un partido así surgiera? Bueno, en principio decir que Semilla surge en una coyuntura de movilización social, justamente en contra de la corrupción. En el periodo de 2015 a 2019, en el 2019 es que cuaja el partido Semilla como partido. Creo que es importante un poco ahí, gracias al camarada Víctor Hugo por los antecedentes, y a mí me gustaría de igual manera como insistir en lo siguiente. Luego de la firma de la paz en Guatemala en 1996, en realidad en el país no se logra
consolidar la democracia, justamente por lo que plantea y expuso el compañero Víctor Hugo. El Estado, el aparato del Estado, pues siguió, digamos, en manos de los poderes hegemónicos, en los poderes económicos y políticos tradicionales, pero además en ese periodo se suma otro factor de poder que es el crimen organizado. El crimen organizado justamente que surge a través de y a partir de la corrupción, a partir también de haber, digamos, capturado el aparato del Estado, de haber capturado la economía del Estado para hacerse de los bienes pues, del Estado en este caso. Quiero también hacer una referencia que creo que es importante. Los acuerdos de paz, dentro de sus recomendaciones, insisten en la necesidad de desarticular los cuerpos paralelos o los grupos, digamos, de seguridad clandestinos que tenían y tienen, ¿verdad? Bajo su control el aparato del Estado. Y se da una coyuntura muy particular que en el periodo de Colón Caballeros, que fue presidente en el año, a partir del año 2007, se dio paso a que pudiera establecerse una comisión internacional en Guatemala para, digamos, el desmantelamiento de esos cuerpos ilegales clandestinos de seguridad, solamente que se dio bajo la forma de una comisión que se denominó Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, sí, que tenía, digamos, allí un mandato particular, digamos, en esa línea. Se establece la comisión y se empieza en realidad un proceso, digamos, de desmantelamiento de las estructuras corruptas en el Estado, con acciones incluso a gran escala, sobre la base de evidenciar, digamos, la corrupción en los más altos niveles del aparato del Estado. Esta comisión incluso, ¿verdad?, contribuye con la movilización, obviamente la movilización social, a que caiga pues el presidente Otto Pérez Molina en el año 2016. Y esa misma comisión pues llegó a tocar a ese capital tradicional y también ese capital criminal que justamente surgió a partir de la corrupción a gran escala en el país. Y se empieza lentamente, y creo que este punto es importante, con una recuperación de la institucionalidad, digamos, democrática, y también un proceso de fortalecimiento de esa institucionalidad, sobre todo en la línea de conseguir la independencia de poderes. Y hay unas acciones, obviamente, que se empujan ya desde el sistema de justicia, con anuencia también de otros organismos del Estado, el Ejecutivo mismo, que dan y vienen dando lugar a que se persiga la corrupción y sus principales poderes, al punto de que sí hubo una Corte Suprema de Justicia, un Ministerio Público y una Corte de Constitucionalidad que favorecieron justamente ese fortalecimiento de la justicia y obviamente fortalecieron la persecución penal en contra de la gran corrupción. Sin embargo, los poderes fácticos, los poderes hegemónicos, digamos, en una confabulación de poder tradicional
y de poder criminal, hicieron un proceso también de articulación y lograron, digamos, a lo interno en ese proceso de articulación y en un cabildeo también internacional que se hace, particularmente en Estados Unidos, se logra, o más bien logran que se expulse a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y a partir de ahí empiezan un proceso otra vez de recuperación de lo que habían perdido y logran alinear nuevamente a los principales poderes del Estado, o sea, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y además el Tribunal Supremo Electoral. Creo que este es un elemento importante. Más adelante también veremos el por qué el Tribunal Supremo Electoral viene siendo, diríamos, perseguido. En síntesis, el movimiento Semilla surge bajo un lema, ¿verdad?, que es la lucha contra la corrupción. Habría que entender también que es un partido que suple en determinado momento o viene a suplir una ausencia, digamos, de la izquierda guatemalteca, digamos, vigente, hasta ahora, digamos, pero con cierta debilidad. Sus principales promotores son intelectuales, son académicos, es gente de la socialdemocracia que logra pues un asidero en la clase media y en la clase media urbana. Digamos que es por ahí que surge el movimiento Semilla y además, digamos, se responde un tanto a la necesidad de por qué en Guatemala surge ese partido. Y es importante retomar que los medios han contribuido bastante pues en la confusión del pueblo, en beneficio pues de los que gobiernan, de esta gente, de esta clase dominante que lo único que hace es engañar. Pero surge la pregunta, ¿por qué la mayoría del pueblo guatemalteco votó por él? ¿Cuál es su programa político que favorece al pueblo? Bueno, en el país la corrupción es descarada y la impunidad de igual manera. La corrupción se da sobre la base de la impunidad. Y la corrupción efectivamente se ha establecido en los distintos niveles del aparato del Estado. Desde, digamos, la presidencia y vicepresidencia de la República hasta el Congreso y las municipalidades. Creo que es importante decir en esa línea que había pues una reacción ya del pueblo guatemalteco en contra justamente de la impunidad y de esa corrupción descarada pues que se ha vivido durante mucho tiempo, pero que hoy o durante este periodo pues ha sido mucho más evidente. Y esa es como la motivación, digamos, principal que hace que se vote justamente por Bernardo Arévalo. Creo que es importante decir que Bernardo Arévalo, la introducción en el video que ustedes igualmente allí también presentaron, digamos que Bernardo Arévalo no era el favorito en las elecciones. Bernardo Arévalo no aparecía dentro de los primeros lugares en las encuestas. Sin embargo, hay un momento en que este poder, digamos, estos poderes hegemónicos, los poderes fácticos que tienen el control justamente del aparato del Estado, vienen y empiezan justamente a impedir la inscripción de candidatos de otros partidos políticos, que si bien es cierto, ¿verdad? No eran partidos de izquierda, excepto uno, que es el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Los otros partidos de derecha
digamos, que no permitieron su inscripción, que son dos partidos, pues veían tanto en estos partidos como en el de izquierda, ¿verdad? Adversarios, digamos, serios, y no le permitieron justamente la inscripción. En un principio decía que efectivamente estos poderes cooptaron los principales órganos del Estado, incluido el Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral pues efectivamente siguió los dictados de estos poderes y no permitió la inscripción de ellos, de estos partidos y de estos candidatos, con argumentos obviamente fuera de la ley, y más bien con toda la intencionalidad política de dejarlos fuera. En ese contexto de participación, por supuesto que con muchísima incertidumbre sobre el proceso electoral, lo que denominamos pacto de corruptos en Guatemala, pues obviamente había creado todas las condiciones legales y también políticas para continuar manejando justamente el poder del Estado. En ese sentido, digamos que la gente en el último minuto, pues tomó una decisión, y esa decisión fue votar justamente por Bernardo Arévalo, fundamentalmente por Bernardo Arévalo, diría yo, porque efectivamente cuando se ven los resultados del movimiento Semilla, pues sí tienen cierta repercusión para el Congreso de la República, pero a nivel municipal, pues sus resultados fueron muy pobres. En ese sentido, la apuesta fue justamente por Bernardo Arévalo, y digamos que se dan en realidad unos resultados que favorecen a Semilla, sorpresivos, que hacen que justamente vaya esté en el segundo lugar y le den la posibilidad, ¿verdad?, de jugar en una segunda vuelta. Sin duda, los que están aquí pues saben que en Guatemala pues se dan las elecciones de esa manera. Una primera vuelta, si no hay la mitad más uno, ¿verdad?, de una opción, pues se va a una segunda vuelta. En la segunda vuelta, en realidad, digamos que los votantes optaron por Bernardo, por todo lo que empezó también a suceder luego de la primera vuelta. Porque en la primera vuelta, el pacto de corruptos, que no se imaginó tampoco que Bernardo Arévalo llegara a la segunda vuelta, pues sí empezó justamente a maniobrar para sacarlo del juego electoral para la segunda vuelta. Sin embargo, aquí hay un dato muy importante. El Tribunal Supremo Electoral, digamos, lo innegable de los resultados de la primera vuelta, no tienen otra opción más que empezar a guardar distancia, ¿verdad?, de los poderes del pacto de corruptos, y sienta una posición en la que le da credibilidad al proceso electoral, y además de darle, pues sí, esa credibilidad y dar la certeza sobre los resultados de la primera vuelta, pues sí empiezan justamente a mandar mensajes sobre que Bernardo Arévalo, en este caso, pues sí, no solamente había llegado bien a la segunda vuelta, sino que también la lectura es una posibilidad por la reacción misma del pacto de corruptos. Eso creemos nosotros, ¿verdad?, que es un elemento, pero también hay otro elemento que queda mucho más claro en la segunda vuelta, y es que es un partido. Semilla, Bernardo Arévalo, representa pues una corriente, desde una visión socialdemócrata que digamos no se ve radical, y por los antecedentes que plantea también el compañero Víctor Hugo, más el alejamiento, digamos, de un grueso de votantes ya en el tiempo de los acuerdos de paz y todo lo que significó justamente eso para el país, pues empiezan a ver en Bernardo
pues en él un gobernante cómodo, digamos, un gobernante que no es radical, en otras palabras, no representa la izquierda radical y guarda su distancia, digamos, de una derecha tradicional conservadora. Diría yo que esas son las razones por las cuales el voto, ¿verdad?, tiende a favorecer, digamos, a Bernardo. Respecto al programa, la verdad, el eje, digamos, transversal de la propuesta de gobierno de Bernardo Arévalo es la lucha contra la corrupción. Ya por lo demás, lo que tenemos es un planteamiento socialdemócrata, digamos, en el sentido, pues sí, de conciliar capital, trabajo, de distribuir un tanto mejor, digamos, la riqueza, porque dentro de su programa también hay, digamos, políticas públicas que tienen, a las cuales le hacen mucho énfasis. Educación, salud, pues de alguna manera crear condiciones para generación, digamos, de empleo, y no varía mucho justamente de un programa de gobierno socialdemócrata. Claro, claro, esto manda una cantidad de mensajes a la región, pues al área centroamericana, especialmente nosotros los salvadoreños, donde también pues se viven situaciones semejantes, y le manda ese mensaje contundente, pues aquellos que piensan que las encuestas dicen todo lo que deben de decir y manipulan, pues aquí se da cuenta. Aunque como tú dices, pues estamos tratando, y creo que el pueblo guatemalteco está claro, pues como tú lo planteas, está claro pues quién es el señor Arévalo. Vamos a hacer una pausa con un video del camarada Ovidio Orellana, y luego pasamos a los saludos y mensajes que tenga Oscar Fuentes de nuestra audiencia. Ricardo, si nos puedes poner el video. Hay una niña tan verde bonita, en Chichichichicastenango, que cuando beso su boca chiquita, en Chichichichicastenango, siento que el alma se me está quedando, en Chichichichicastenango. Hay en su boca dulzura de fruta madura, te invita a besar. Besa con tal sabrosura que es una locura tu boca de sol. Hay una niña tan verde bonita, en Chichichichicastenango, que cuando beso su boca bonita, en Chichichichicastenango, siento que el alma se me está quedando, en Chichichichicastenango. Ay, en su boca dulzura de fruta madura, te invita a besar. Besa con tal sabrosura que es una locura tu boca besar. Ay, invita, ven hacia mí, que tu boca quiero besar. Solamente las estrellas y mis pegas se van de mirar. Más celota saber nuestro amor, poco a poco se habrán de apagar, y el romance solamente tus ojos podrán alumbrar. Que diga más bonita, viva la mujer de Guatemala. Ajá. Hay una niña tan verde bonita, en Chichichichicastenango, que cuando beso su boca chiquita, en Chichichichicastenango, siento que el alma se me está quedando, en Chichichichicastenango. Besa su boca dulzura con tal sabrosura que invita a besar. Besa con tal sabrosura que es una locura su boca besar. Ay, invita, ven hacia acá, que tu boca quiero besar. Solamente tus ojos podrán alumbrar. Más celosos al ver nuestro amor, poco a poco se habrán de apagar, y el romance solamente tus ojos podrán alumbrar. Chichichicastenango, Chichichicastenango,
Chichichicastenango, Chichichicastenango. ¡Bravo! Chichicastenango. Gracias. Una buena interpretación del camarada Ovidio Orellana. Él es el papá de nuestra querida Manoli. Oscar Fuentes, enciende tu micrófono si tienes saludos, pregunta. Sí, gracias, Giovanni. Tenemos algunos saludos. Agustín Farabundo Martí, dice Rodríguez. El presidente saliente Alejandro Yamatei, así como la fiscal general Consuelo Porras, no aceptan el cambio de gobierno que el pueblo guatemalteco decidió soberanamente en las urnas. Esa es una, digamos, una opinión. Jair Guevara, saludos desde Denver, Colorado, camaradas. Aquí tenemos Ricardo Martínez, saludos a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible este buen programa. Viva el pueblo guatemalteco y sus luchas libertarias. La lucha continúa. Rafael Pacheco. A la derecha no le salieron las cuentas y se les metió Arévalo. Ahora no hayan cómo sacarlo. Así que estos son los saludos que tenemos por el momento. Así es que adelante, Giovanni. Gracias, Oscar. Muchas gracias por los saludos. La gente está opinando, la gente está comentando. Así es que tengo el gusto de pasarle el micrófono a Adela Brain, que va a continuar con esta segunda parte del programa. Adela, tienes el micrófono. Gracias, Giovanni. Y sí, yo soy Adela, soy coordinadora de ASLA, una asociación de apoyo a América Latina en Australia. Y seguimos con la segunda parte de este programa. Y gracias, compañero Eduardo, por el esfuerzo de estar aquí y de contestar a nuestras preguntas, nuestras inquietudes sobre lo que está ocurriendo en Guatemala. Una cosa de que hemos estado, todos y todas sabemos, de que el pueblo guatemalteco se está volcando a la calle. Hay muchas protestas y hemos escuchado no por la media occidental, sino por otras fuentes, de que las calles se han cerrado. Y eso, sabemos que eso afecta el comercio porque Guatemala tiene mucho comercio con El Salvador. Afecta el comercio y por lo tanto la economía. ¿Nos podría decir un poquito más sobre eso? Sí, con gusto. Yo solamente en esto quisiera destacar, aunque ya se mencionó digamos, en los segmentos introductorios. Guatemala vive un momento histórico. Vive un momento que no se había visto en muchísimas décadas, en muchísimas, yo diría incluso siglos. Es que hoy, a lo que se le denomina resistencia, y le hemos denominado resistencia, la están encabezando justamente las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas. En un liderazgo, digamos que no es emergente, un liderazgo que ha estado allí, ¿verdad? Pero es un liderazgo invisibilizado, que ha sido invisibilizado justamente por el Estado y por los poderes tradicionales, hegemónicos que han tenido en sus manos el control de ese aparato del Estado. Esto es fundamental destacarlo justamente porque es en las áreas, por supuesto que en el territorio nacional, pero es en las áreas fundamentalmente indígenas en donde la resistencia es mayor, en donde sí, efectivamente, porque no hay otra manera. No hay otra manera, digamos, en este caso de reclamar derechos ciudadanos, de reclamar derechos políticos, de recuperar la democracia, porque efectivamente, aunque no tuvimos una democracia floreciente en todo este lapso de tiempo transcurrido desde los acuerdos de paz hasta ahora, pues eso que se había avanzado en términos de democracia, obviamente, digamos, ha sufrido serios retrocesos. En realidad, lo que tenemos en este momento, lo que tenemos
pues sí es una dictadura, si queremos llamarla de nuevo tipo, no militar, ¿verdad? Como las tuvimos en Guatemala, sino que efectivamente son otros, digamos, actores del Estado que ejercen, digamos, un gobierno, en este caso, dictatorial. Destaco esto porque en realidad son los pueblos indígenas los que se han puesto al frente, y son los pueblos indígenas los que obviamente están orientando en este momento la lucha en todo el territorio nacional, incluida la capital de Guatemala. Y sí, efectivamente hay bloqueos de carreteras, en las, digamos, en las rutas principales, digamos, del país, en las rutas que conectan los puertos, en las rutas que conectan, bueno, el aeropuerto mismo, bueno, el aeropuerto está en la capital, pero fundamentalmente, digamos, en los puertos y las salidas, digamos, por tierra hacia México, hacia Centroamérica, hacia Honduras y El Salvador. Y en ese sentido, sí, efectivamente, así es, ¿verdad? Se ha afectado el comercio exterior, ¿verdad? Fundamentalmente con Centroamérica, fundamentalmente con El Salvador, digamos, y con México. Se ha, digamos, efectivamente afectado, digamos, las exportaciones y las importaciones, ¿verdad? Es decir, no hay acceso, digamos, aunque hay que también reconocer, ¿verdad? Que justamente ayer, un tanto por las implicaciones que tiene, sobre todo para la población, pues también las autoridades indígenas deciden, digamos, que se pueda dar paso a aquello también que es fundamental, o sea, alimentos, por ejemplo, combustible, que permitirá justamente, digamos, y favorecerá el comercio interno, sobre todo, pero que de igual manera, sobre todo para productos vinculados y relacionados con la alimentación, pues ya haya una salida tanto para la importación como para la exportación. Pero sí, indicar que esa es una realidad. Por supuesto que dentro de la lógica de la resistencia están los, digamos, sectores agroexportadores que también son responsables, ¿verdad?, de la situación que vive el país. Y no es una situación, llamémosle, de venganza, sino que simplemente decirles, pues, que no se puede obviar, digamos, la responsabilidad que ellos tienen para poner gobiernos justamente como los que tenemos, para poner gobiernos que efectivamente lo que han hecho a lo largo de la historia es justamente favorecer sus intereses. Estoy hablando, por supuesto, de los grandes exportadores. Y por supuesto que esos grandes exportadores, pues son el capital también, digamos, tradicional. En ese sentido, sí, efectivamente así es, y ha tenido sus repercusiones. También, digamos, que ha hecho que surjan algunos miedos, algunos temores de la población, porque se empieza a notar escasez, aparte de que hay especulación, ¿verdad? Que hay especulación, y bueno, otra vez los dueños de los grandes supermercados, pues efectivamente hasta han escondido productos para, digamos, decir esto está afectando a la población, y obligar, como ya se está viendo, al gobierno a que use la fuerza pública y use la represión justamente para garantizarles, pues, digamos, movilidad y garantizarle otra vez, pues sí, pues sus negocios en otras palabras. Sí. Esa es una realidad. Sin embargo, también es cierto que el día de hoy en particular ya hay bloqueos que se han levantado para que puedan justamente fluir aquello que efectivamente se necesita, que igualmente pues son productos importados, ¿verdad? Y también, lamentablemente, Guatemala también importa, por ejemplo, productos
alimenticios, digamos. Pero esa es la situación, esa es la realidad, pero yo... Sí. También hemos digamos, escuchado que la población se está apoyando la una a la otra con alimento. Y, creo que y también sí, que mencionaste, Eduardo, ¿sí? es un valor ese extraordinario. Creo que eso está presente en los pueblos. Sí. Y es justamente el valor de la solidaridad. Y En también realidad, se ha volcado, ¿verdad? Se ha volcado, digamos, a solidarizarse, a ir pues dotando de alimentos y de medicinas y de todo aquello que necesitan los hermanos, digamos, que están, digamos, en los bloqueos y están permanentemente en la movilización. Y también escuchamos cómo hablaste de la alta participación de los indígenas en Guatemala, que es algo histórico, porque eso siempre ha sido así, siempre ha sido una población muy activa, muy consciente de sus derechos. Y una indígena que ha sido muy reconocida en el mundo es Rigoberta Menchú, que siempre ha abogado por los derechos de los indígenas, no solamente en Guatemala, sino en América Latina, incluso ganadora del Premio Nobel de la Paz. Ella se ha manifestado ante lo que está ocurriendo en Guatemala. Sí, ella se ha manifestado, digamos, en dos sentidos, ¿verdad? En su condición de premio Nobel, ¿verdad? Justamente como defensora también de los derechos humanos, y ha estado, pues, activa, digamos, en la denuncia, y ha estado activa, pues, en la defensa justamente, pues, de los derechos políticos, en este caso, que en este momento, pues, afectan los derechos humanos en su integralidad, digamos. Y además se ha, digamos, manifestado como ciudadana, y es decir, ha tomado también ahí postura, ha tomado posición en la necesidad, uno, de defender, como dijimos, aquello que se alcanzó en términos de democracia en el país, ¿verdad? Y defender también la voluntad popular, que creo que ese es el meollo, ese es el motor de las movilizaciones. Es decir, aquí hubo un atropello contra la voluntad popular, o está habiendo un atropello contra la voluntad popular, porque todavía se corre el riesgo de que, aunque el Tribunal Supremo Electoral, aunque la Corte de Constitucionalidad digan sí, se tiene que dar necesariamente una entrega de poder por la cuestión de la alternabilidad, es cierto que lo que no quieren en el fondo es que Bernardo Arévalo tome posesión, y no solo él, sino también otros funcionarios electos, digamos, ¿verdad? Desde el Congreso de la República hasta, hasta las municipalidades. Hago este contexto porque, pues sí, doña Rigoberta está en esa lucha, y obviamente hay un respaldo, digamos, a las movilizaciones ciudadanas en ese sentido, digamos, pero sí sigue, digamos, vigente en esas dos líneas, en su condición de premio Nobel, Sí, y su condición de ciudadana. sobre todo que ella es una figura internacional, ¿no? Y lo que ella dice, pues tiene peso, y la comunidad internacional, pues le pone atención a lo que está ocurriendo en Guatemala. Bueno, gracias, Eduardo, por todo eso que has compartido con nosotros y nosotras. Antes de pasarle el micrófono a Giovanni, solo quiero dar gracias al Frente Intercontinental por proveer esta plataforma para que eventos como estos ocurran, y seguir llamando a la comunidad, ¿no? De saber y entender lo que está ocurriendo en nuestro continente, y seguir, pues, la solidaridad internacional. Bueno, gracias, Eduardo, y pues, Giovanni. Gracias, Adela, gracias por ese reconocimiento que haces a esta plataforma de Frente Intercontinental. También gracias a Eduardo, pues, por haber estado participando. Esperamos que no sea bueno, para nosotros la primera, pero que no sea la última, porque esta plataforma es cierto que es la plataforma del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, pero es la plataforma de todos nosotros que estamos en resistencia, que luchamos. Esta generación a la cual yo pertenezco, que nos tocó luchar con un fusil en la mano
y a ustedes como nueva generación que son, pues, porque te considero, Eduardo, que eres de esta nueva generación, que retoman pues la lucha de nuestros hermanos de la URNG, de todos estos movimientos que hicimos los años 60, 70, 80. Hoy les toca a ustedes retomar. Y esto es loable, pues loable porque la lucha, como decimos como tema nosotros en El Salvador, la lucha continúa. Y que sepan pues de que nosotros como FMLN, como Frente Intercontinental que aglutina pues todo el movimiento a nivel internacional, a nivel de todo el mundo. Nos solidarizamos con ustedes, con el compañero Víctor Hugo, guatemalteco, con la compañera Manoli, con su padre, con Beatriz, contigo, pues este Frente Intercontinental, este FMLN, siempre vamos a estar pendientes y vamos a estar siempre abrazados y de la mano, pues exigiendo la pronta solución a las justas demandas que ustedes hacen. Antes de terminar este programa, quiero leer estos dos mensajes. Aquí hay un mensaje. Gloria Maribel Perla, el pueblo guatemalteco es muy inteligente y valiente. Los felicito por no dejarse amedrentar por esa derecha recalcitrante. Beatriz Muñoz, de aquí de la ciudad de Sydney. Un saludo solidario, adelante pueblo de Guatemala. Solo el pueblo salva al pueblo. Australia, fuera la corrupción y sí a la primavera. Y también nos dice, mucha fuerza los 48 cantones. Saludos, compañero Eduardo Barrios. Un saludo cordial a Rigoberta. En el pasado hemos apoyado su lucha. La unidad hace la lucha. Abrazo, dice Beatriz. Así es que vamos a darle fin a este programa. Les invitamos a que nos busquen en YouTube como Frente Intercontinental del FMLN. Suscríbanse, compartan y comenten para hacer más grande esta comunidad. Antes de terminar, reiteramos nuestra solidaridad infinita por los hermanos de Guatemala. Vamos, fuerza, que todos juntos lograremos vencer. Así también nos solidarizamos también pues con el pueblo de Palestina, que en la actualidad está haciendo, o más bien lo han llevado a la palestra internacional para que se visualice lo que está sucediendo, lo que ha sucedido desde hace muchos años, 1948 a este momento. Y también pues estemos pendientes con lo que está sucediendo allá en Ecuador en este momento pues también. Así que muchas gracias y para cerrar quiero dejarlos con este mensaje. Juntos, tú y yo, romperemos el cerco mediático. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Venceremos. Venceremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Desde el